Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, escribió Jorge Luis Borges. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki, y del historiador Sergio Hernández, compañero investigador de la Dirección de Estudios Históricos. El tema de hoy es Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba atómica. Bienvenidos ambos a estos micrófonos. Gracias. Esta serie se llama Somos Nuestra Memoria y decía Jorge Luis Borges que nuestra memoria no es más que un montón de espejos rotos. Pero hay veces que esos espejos los rompemos de una manera atroz. La memoria por sí misma es frágil, pero a veces es lo único que tenemos. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo leí el texto que preparó Sergio Hernández, que se llama Hibakusha, testimonio de Yasuaki Yamashita, que es su sobrevivencia a la bomba atómica en Nagasaki, que cumple años este próximo 9 de agosto, cumplen 80 años. Pero, como decía alguna vez un historiador, lo importante de la guerra es la posguerra. No es nada más lo que usted vivió cuando tenía 6 años, señor Yasuaki, sino todo lo que ha vivido en los últimos 80 años para poder tener memoria de esta atrocidad y contárnosla para no repetirla. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a empezar primero presentándose. Platíquenos quién es usted, señor. Mi nombre es Yasuaki Yamashita. Yo nací en la ciudad de Nagasaki, Japón. Y estuve estudiando en la ciudad de Nagasaki hasta la preparatoria. Realmente nunca pensaba ir a tener el estudio de preparatoria, porque la familia muy pobre no tenía económicamente no tenía posibilidad. Entonces, saliendo de secundaria, yo quería trabajar. Pero una hermana mía que ya estaba trabajando, como 6 años mayor que yo, y ella estaba trabajando, me dijo, no, tú tienes que por lo menos tener educación preparatoria. Yo trabajo, yo voy a pagar tu estudio, así que tienes que seguir estudiando, por lo menos la preparatoria. Gracias a ella y pude salir de educación preparatoria. Pero saliendo de preparatoria, mientras tanto, porque en posguerra estábamos muertos de hambre completamente, habíamos perdido completamente. Mi padre ya no podía trabajar, murió luego, y mi madre tampoco podía trabajar, y 3 hermanas que tenía, pero mayor era de 13 años. Entonces, y además tenía problema utilizaba la prótesis. Sí, no tenía una pierna, según decía el relato. No podía trabajar realmente, ¿no? Entonces, realmente tenía que yo también, en la primaria, tenía que hacer repartir periódicos, levantar muy temprano, conseguir cualquier cosa que pudiéramos la familia sobrevivir. Los 3 hermanos mayores se habían ido a la guerra y no estaban en Japón. Y afortunadamente los 3 regresaron y sobrevivieron la guerra,
pero ya la edad de casados, bueno, la edad de casarse, entonces se fueron luego. Con Así sus que familias. Nosotros quedamos completamente, ninguna persona que podía trabajar, y mi papá tampoco podía trabajar. Entonces, Pero vamos a ubicar un poco a nuestro auditorio. Estamos hablando del periodo que va de 1939 a 1945, 46. Bueno, sería 6 años, 1945, cuando tenía 6 años. Ujú. Sí. Y la memoria anteriormente realmente casi no lo tengo, ¿no? Y ya cuando tenía 6 años ya entendía que estábamos viviendo la época de la guerra. De la guerra. Bueno, decía Cardosa y Aragón que los niños no tienen memoria porque no tienen un pasado que les sirva. Es importante, más Sí, bien, a partir de que usted se sí. acuerda. Realmente, a veces no sufríamos, que pensábamos que no estaba sucediendo nada, guerra, ¿no? Y sobre todo la ciudad de Nagasaki no sufría tantos ataques aéreos. Así que nosotros los niños a veces imitábamos a los soldados japoneses, hacíamos marchas militares así con un palito de así de nombre, así caminábamos. Pero de repente, cuando sonaba la sirena de emergencia, a meter a cualquier refugio o ir al refugio a la montaña. Ujú. Pero cuando, como decía, la ciudad de Nagasaki no sufría tanto, entonces normalmente entreteníamos ir a chapotear en el río que había cerca o ir a la montaña cercana y cazar insectos como cigarras y libélulas. Eso es lo que nos entretenía. Sí. Pero después de cuando ya la posguerra, cuando termina la guerra, bueno, yo me acuerdo, escuché el emperador que estaba anunciando la rendición de Japón, estaba anunciando la terminación de guerra. Uh-huh. Pero no entendía absolutamente nada, porque él estaba hablando un idioma antiguo, que no es lo que hablamos la gente común corriente, ¿no? Y además, ese día, la primera vez el japonés escuchaba la voz del emperador. Fíjese qué terrible. Nunca antes lo podíamos escuchar. Él como que no tenía que estar ahí, pero nada más admirar al emperador. Sí. Pero no escucharlo. Nada, no había nada, porque el Dios que había venido a la tierra para gobernar. Entonces nosotros nada más admirar a esa persona. Nunca podíamos escuchar la voz, pero esa 15 de agosto, la rendición, la primera vez que la gente escuchaba la voz viva del emperador a través de la radio. Y algunos murieron, se suicidaron, porque no quería escuchar el emperador anunciando rendición de Japón. Y algunos no querían, y muchos así en el suelo y llorando, ¿no? Pero nosotros niños no entendíamos realmente, ¿no? Pero nada más dijeron, ya terminó la guerra y podemos hacer, pero ¿qué podíamos hacer? Habíamos perdido todo, absolutamente todo. Con la bomba, platíquenos un poco ese 9 de agosto, lo que usted recuerda. Uh-huh. Sí, bueno, como decía, que nosotros normalmente íbamos a la montaña, ¿no? Para cazar insectos. Pero ese día yo no había ido con mis amigos a la montaña. Estaba jugando solo frente a mi casa. Realmente no tengo memoria por qué razón no fui con otros niños a la montaña. Pero estaba jugando solo y cerca de mi madre, que estaba preparando la comida de mediodía, porque la comida en Japón es normalmente a las 12 del día.
y la explosión ocurrió a las 11:02. Y así que a esa hora ya la mayoría de la gente estaba preparando la comida de mediodía. La comida de mediodía realmente es algo sencillo, porque realmente ya conseguir arroz en esa época era difícil, ¿no? Había escasez de alimentos. Entonces pasó un señor, un vecino, diciendo a mi madre: hay un avión misterioso que está volando en la ciudad, tenemos que cuidarnos. Entonces mi madre dijo: seguramente no va a pasar nada, como de costumbre. Eso era realmente muy cierto, que no habíamos sufrido, ¿no? Y cuando se fue ese señor, mi hermana, que estaba dentro de la casa, y vino a decir: mamá está anunciando en la radio que hay un avión misterioso que está volando sobre la ciudad, tenemos que cuidarnos. Parece que en realidad eran 2 aviones, pero decía, mi hermana decía un avión, ¿no? Y entonces, en ese momento, mi madre me llamó: vamos a meter a un refugio de la casa. Porque durante la guerra, la mayoría de las casas japonesas tenía su propio refugio, en caso de que no tenía tiempo suficiente para ir al refugio de la comunidad, que normalmente estaba en la montaña. Porque la construcción de la casa japonesa siempre tiene el piso de tierra, en el piso de la casa hay una separación de como 70-80 centímetros para tener circulación de aire. Entonces, cuando levanta el tatami, es el piso, y podía hacer agujeros ahí y utilizar ese espacio cuando no teníamos suficiente tiempo, ¿no? Y entonces tomó mi mano, mi mamá. El momento que entramos a la casa, vino una luz tremenda, así como si fuera 1000 relámpagos al mismo tiempo. Es muy fuerte. Y entonces mi madre me jaló al suelo, cubrió mi cuerpo. En ese momento vino una explosión tremenda. Y sentíamos que volaban miles de cosas encima de nosotros. Y de repente un silencio total. No había nada de ruido. Y cuando levantamos, y ya ventanas y puertas y tejados habían desaparecido. No podíamos imaginar esa tal destrucción. Pero de cualquier manera tenemos que llegar al refugio gateando, como es el piso. Y llegamos en ese lugar. Mi hermana, que había dicho a mi mamá que lo del avión, y estaba ahí en ese lugar y estaba llorando. Entonces mi madre le preguntó: ¿qué te pasa? Y ella dijo: mamá, parece que me tocó un aceite. Y aceite quiere decir que en ese entonces había rumor de que Estados Unidos iba a utilizar una bomba química, que nadie entendía de la bomba química, qué puede ser, qué tipo de bomba. Y comúnmente decía seguramente algún tipo de aceite, porque ella sentía que algún líquido aceitoso que estaba escurriendo de su cabeza, pero no podíamos ver, el lugar era muy oscuro, ¿no? Hasta que salió, y cuando mi madre decidió llevarnos al refugio de la comunidad, salimos a la luz, que mi hermana la cabeza estaba cubierta de pequeños pedazos de vidrios. Estaba cortada. Estaba cortada, sí. Y afortunadamente la herida no era tan profunda, que mi madre pudo quitar todos los vidrios, limpiar la sangre. Obviamente ella sufrió terriblemente, ¿no? Pero ¿por qué estaba llorando? Es que dice que cuando le tocaba la bomba química, que puede perder el cabello. Había ese rumor. Pero en ese entonces, para una mujer, perder el cabello es como perder su propia vida.
que tenía que ser un valor como, no sé, incalculable. Para ellos era más importante que cualquier cosa. Entonces ella pensó que seguramente va a quedar en el calva. Eso es lo que le temía a ella, por eso estaba llorando. Yo creo que más que el dolor. El dolor. Sí. Y bueno, entonces después de limpiar el sangre y todo eso, corrimos al refugio de la montaña. Pero, como le digo, mi hermana había operado cuando tenía 5 años por un accidente y tuvo que amputar una pierna. Pero eso dicen que cuando corrió primera vez una tranvía en la ciudad de Nagasaki, los niños fueron a verla y que todos los niños corrieron juntos con la tranvía y ella se cayó frente a la tranvía. Entonces por eso perdió la pierna. Sí. Pero cuando corrimos, ella corrió como nunca tenía ningún problema, mucho más rápido que nosotros. Es la primera vez que vi y la última vez que vi que mi hermana corrió como gente normal, ¿no? Y seguramente estaba tan asustado que reaccionó de esa manera, ¿verdad? Es la única vez que la vi así como la gente normal, ¿no? Pero ella tenía como 13 años, pero no podía asistir en la escuela porque en caso de emergencia estaría estorbando otras la pierna, claro. Compañeras, y entonces la escuela había prohibido de no asistir. Por eso estaba en la casa. Pero cuando la vi, ¿qué pasó aquí? ¿No? Mi hermana, como que no tuviera ningún problema, ¿verdad? Bueno, cuando llegamos ya muchísimos vecinos estaban ahí y todo el mundo estaba asustado, que no entendía de tal destrucción. Y sí, habíamos escuchado de Hiroshima, ¿no? Tres días antes que la ciudad de Hiroshima había sido destruida por una bomba muy fuerte. Pero pues nadie sabía, que no tenía idea de la bomba atómica, ¿verdad? Y luego, estando ahí como 30 minutos, regresaron los niños que habían ido a la montaña. Y uno de los niños recibió una explosión directa en la montaña. Porque en ese entonces, como los niños de esa edad, el verano con el calor húmedo, y andamos de ropa interior, ¿no? Realmente no estábamos vestidos en nada. Y ese niño recibió directo la explosión. Entonces su espalda estaba completamente destrozada. Y ya no tenía ni camiseta ni nada. Y regresaron todos y estaba sufriendo, ¿no? Pero nadie podía hacer nada. Y la madre de él, y a veces conseguía hacer un aceite y untar el aceite, pero ni eso teníamos. Entonces, como 2 días después, él murió. Nosotros sufrimos también viendo a ese niño que está sufriendo. Nadie podía hacer nada, ¿no? Ni médico, ni enfermeras, ni medicamentos. Y cuando murió, su cuerpo estaba infectado de gusanos por el calor de verano y moscas, y sin higiene absolutamente nada. Sí, su cuerpo estaba completamente agusanado. Platíqueme un poco cómo, cuando van corriendo de uno de los refugios, del refugio de su casa al refugio comunal de la montaña, ¿qué veía usted alrededor? ¿Oyó ruidos, pájaros? ¿Cómo era el color del cielo? Yo creo que estaba completamente silencio. No había nada de ruido. Y además la zona donde vivíamos era casi cultivo de como camotes y papas. Así que el campo de cultivos. No había absolutamente nada. Teníamos que correr esa parte. Pero lo que imagino, en ese campo de cultivo, un
unos días antes del 9 de agosto, yo me bajé solito para hacer aseo en la mañana. Cuando estaba regresando y de repente comenzó a sonar la sirena de emergencia. Cuando vi el cielo, la B-29, eso, los aviones bombardeos. Aviones bombardeos, así. Casi cielo estaba cubierto todo. Entonces entró un miedo espantoso. Pero ¿dónde esconderme? Porque todo el campo de cultivo, no había nada. Y entonces, de repente, cuando se fueron todos los aviones, que estaba en una piedrita como de este tamaño, así, escondido. Eso es lo que quería atrás de una proteger, roca chiquita, sí. Es lo que quería proteger, sí. Pero eso me acuerdo en ese momento de espanto, entró un miedo terrible, ¿no? Porque voy a morir aquí en realidad, los bombardeos. Pero no pasó absolutamente nada. Pero sí, realmente no había otra cosa más que como campo de cultivo, algunas casitas así, sí, porque el refugio en la montaña, el refugio de la comunidad en la montaña más o menos era cosa de 15-20 minutos de correr, ¿no? Que no era tan lejos. Sí, realmente estamos viviendo abajo de la montaña, muy cerca. Pero bueno, en un bombardeo 15 minutos es mucho. Sí. Pero gracias a esas montañas que nos salvó, realmente no recibimos directo la explosión, ¿no? Protegió algo, sí. Y me dijo un médico forense que ahí en la Universidad de Vermont, que estaba investigando el efecto que puede tener la bomba de plutonio, y me dijo, gracias a tu mamá, que la mayor parte absorbió radiación. La radiación. Por eso tú no sufriste, yo no sufrí tantos radiaciones. De cualquier manera tuve ese efecto ¿no? Después de enfermar, así, vomitar la sangre, evacuar la sangre. Él me explicó, porque sí, recibiste las radiaciones, aunque tu mamá protegió mayor parte, pero tú recibiste también. Entonces, que no podía producir el glóbulo blanco. Yeah. Por eso tenía ese problema. Me dijo, de milagro no te moriste por un shock que hubieras tenido. Sí, por una hemorragia. Sí. Pero terrible, una hemorragia terrible. El libro que preparó el doctor Sergio Hernández, publicado por el Fondo de Cultura Económica en la colección Vientos del Pueblo, le relata usted a Sergio, y Sergio lo prepara de tal manera que uno puede imaginar el momento en que salen ustedes del refugio y empiezan a tratar de vivir la pobreza, sin zapatos, regresar a la escuela casi sin ropa, sin comer. Empiezan a morirse de sus compañeros, los que reciben la radiación, porque además, según relata aquí, se sabe el efecto de la radiación casi 10 años después. Es decir, me acuerdo porque Sergio pone la fecha 1954, que es la fecha en que yo nací. Entonces, en ese año es cuando se descubre que hay un efecto de radiación. Usted relata que empieza a trabajar y tiene hemorragias o tiene mareos y tiene vómitos, etcétera. No lo dejan trabajar muy bien, pero no sabe exactamente qué es. Y entonces se inventan esta palabra. ¿Cómo lo pronuncia? Hibakusha. Hibakusha. Platíquenos, ¿qué quiere decir Hibakusha? Hibakusha quiere decir literalmente la persona que recibió la explosión o las radiaciones, la persona que estuvo, como decir que bañado de radiaciones. Eso es la Hibakusha, ¿no?
y traduce sobrevivientes. Ya. Pero no, realmente Hibakusha no tiene ese sentido de sobrevivir, sino la persona que recibió radiaciones. Ya. Entonces a ustedes se les conoce como Hibakusha. Sí. Bueno, yo lo pronuncio muy mal, muy despacito. Pronúncielo usted. Hibakusha. Pero ahorita dijo otra vez. ¿Cómo lo dice usted rápido? Hibakusha. Suena más bonito, aunque es terrible. Y recuerdo que Sergio me platicaba que en realidad pensaban que lo que ustedes tenían era una enfermedad contagiosa. No sabían exactamente qué era lo... Sí. Platíqueme este periodo que va inmediatamente después de la guerra y de la rendición. ¿Cómo es posible que sobrevivan y salgan adelante? Sí, realmente la vida era difícil, ¿no? Sí, no realmente sobre todo conseguir alimentos, eso era más difícil, porque el campo de cultivo estaba completamente destrozado, porque nadie podía cultivar absolutamente nada. Y entonces todo el mundo tenía que ir fuera de la ciudad. Un tren que había sobrevivido milagrosamente y estaba funcionando. Entonces, colgada de gente. Me acuerdo, porque teniendo 6, 7 años todavía, y llena de gente así, yo no, ¿por dónde entro, no? Entonces algunas gentes, señores, me ayudaban a aventar por la ventana, que todo el mundo me acomodaban en algún espacio. Así todos los días teníamos que ir a algún campo, visitar o algunos campesinos, pedir alimentos. Era camotes o papas. Arroz era imposible, ¿no? Y si para conseguir ese arroz necesitaría miles de oros y joyas, ¿sí? Pero sí, como le digo, en ese entonces para conseguir alimentos tenía que llevar lo que pudiera, tener joyas, kimonos preciosos y oro, lo que tener, porque el dinero ya no servía para nada. Y además la persona que daba el cambio del alimento ya no recibía el dinero. ¿Para qué recibo el dinero? Porque ya no servía para nada, ¿no? Entonces así casi todos los días teníamos que hacer viajes, y yo venía cargando así pequeños con backpack, una mochila así en la espalda, y regresaba así, y luego, pero no podíamos conseguir tantas cantidades, entonces teníamos que, muy seguidos, tenía que hacer ese viaje, ¿no? Y abril el año siguiente, porque año escolar en Japón comienza en abril, termina en marzo. Entonces el año siguiente, en abril, empezamos la educación, pero ya no era militarizada. Anteriormente, durante la guerra fue la educación militarizada, ¿no? Pero ya nosotros era muy normal. Pero me acuerdo todavía, en la entrada de la escuela había como una casita, y teníamos que hacer una calavana. Pero una vez que nosotros preguntamos al maestro, ¿qué está ahí? No, está encerrado como en una casita. Teníamos que hacer una caravana. Y decía, ahí está una persona, un dios. Por eso teníamos que hacer. Eso duró bastante tiempo después de la guerra. Y todavía cuando estábamos en creo que 5º o 6º grado de la primaria, primera visita que hizo el emperador a la ciudad de Nagasaki, fuimos a hacer una barra, vaya así, para recibir. Y estábamos ahí, y cuando comenzaba a escuchar algún ruido, así como que venía un cochecito o algo, entonces teníamos que hacer la caravana. Hasta que pasó
todos el coche, entonces podíamos levantar. Todavía en esa época no podíamos estar parados viendo, ¿no? El emperador de frente, sí. Pero cuando la educación, pues de la primaria, de toda la escuela estaba destrozada. Pues sí. No había salón de clase ni nada. Entonces teníamos que ir al cielo abierto, así, ¿no? Y no había ni pizarrón ni nada. Entonces, pero el maestro lo leía, textos y todo. Pero realmente ir descalzos a la escuela, casi todos los niños, y no teníamos zapatos, ni gueta, que le dicen en Japón usamos así como de madera. Uh-huh. Y como una especie de sandalia de madera, sí. Es lo que normalmente usamos, ¿no? Y en esa época conseguir zapatos así realmente era difícil, y además era imposible, económicamente es imposible. Y entonces normalmente iba en descalzo. Y así que cuando llovía, el día de lluvia, estaba feliz porque podía andar en descalzo. Sí, pero así estuvimos bastante, como hasta 3/4 de primaria, casi no poder usar zapatos así. Estamos hablando de entre el abril del 46 al 50, digamos. Sí. Y de repente esa gueta, los sandalias, como sandalias así de madera, y que cuando conseguíamos era ya muy gastados, así apenas así. Pero eso era feliz, así andar, poder utilizar, no andar descalzos y todo. Sí. Pero sí, realmente conseguir alimentos, sufríamos muertos de hambre, porque era difícil era comer, ¿no? Y casi todos los niños estaban muertos de hambre. Pues sí. Un día, me acuerdo, creo que era como segundo de primaria, un día el maestro empezó a dar pan duro, era que dice campana. Los soldados americanos usaban como un tipo de galletitas, ¿no? En pequeños, podían siempre andar con esos. Y eso, y una ciruela pasa, y leche en polvo. Era así como un alimento que se cayó del cielo, ¿no? Algo. Y nosotros estábamos así felices, así, y preguntamos al maestro de dónde viene. Entonces el maestro dijo, vienen de los soldados americanos. Entonces dijimos, ay, gracias. Pero eso, cuando una vez mencioné en Nueva York, me dijo la directora de Hibakusha Story de la organización, y dijo, no menciones eso. Eso realmente una sola vez sucedió, ¿no? Sí. Pero bueno, eso la idea de... un poco, Salvador, para que nuestros radioescuchas entiendan, había que entender que las fuerzas norteamericanas habían ocupado Japón desde septiembre de 45 hasta 1952. Y en esos primeros años la política norteamericana fue que Japón no se industrializara, porque las industrias eran los que habían creado ese aparato de guerra terrible. Y entonces lo que quería Japón era que Japón siguiera realmente en la pobreza como un país agrario. Y esto empieza a cambiar posteriormente porque se dan cuenta de que esto es imposible, que Japón necesita y la población alimentarse, si no se iban a armar una gran revolución. Y el general MacArthur decide les dice al gobierno norteamericano, o me dan alimentos o aquí enfrento una revolución. Y fue como Estados Unidos decide aportar grandes cantidades de alimento para que la población pudiera sobrevivir. En ese entonces el peso y la estatura de los niños desciende por abajo del inicio de la guerra. Es decir, hay una gran desnutrición que los niños van a sufrir durante
muchos pues toda su años, generación, ¿no? Entonces, bueno, esta era la política norteamericana y esta era la situación que se vivía en Japón, sin industrias, sin posibilidades de reconvertir nuevamente la agricultura. No había empresas que apoyaran el campo de fertilizantes, en fin, no había redes para cultivar el campo, para todo lo que se necesita. Entonces, imaginémonos esa situación tan terrible que es la posguerra. Claro. Lo que dices. La situación de posguerra puede ser más dolorosa que el mismo momento en que estalla la guerra. Ahora, también lo que señala Yasuaki, ante la ocupación norteamericana, los libros de texto, imaginemos, no hay nuevos libros de texto que los había. Entonces, lo que tienen que hacer los niños era tachar toda la parte militarizada, todo lo que significaba honrar al emperador como Dios. Como un Dios, sí. Porque no había libros para que nos demos cuenta de la situación que enfrentamos. Así, muchos de los niños estudiaron su primaria con esos libros democratizados, en el sentido de que se transforman, ya no hay una educación militar, y que permitan seguir estudiando con esos libros viejos, sin uniformes, sin ropa, en fin, una situación... Casi sin comer. Sí, plan sin Marshall, comer, ¿no? Sí. Y bueno, me están ahorita diciendo acá de la cabina una frase de Tolstoy que dice: no hay guerra buena ni paz mala. Pero sí hay una paradoja en la historia que precisamente Nicola Chiaramonte resuelve revisando a Tolstoy, porque dice la paradoja está en cómo, cuando tienes una idea que puede ser la salvación de toda una sociedad, acaba matando a esa sociedad. Siempre hay algo que acaba matándola. En el caso del Japón de la guerra con China, Japón estaba creciendo como una gran potencia. Y bastó 2 atrocidades, Hiroshima y Nagasaki, para acabar con este sueño entre 1945 y 1952, cuando menos. Y acabar con el sueño de las personas, quizás unos 20 años. Me voy a adelantar un poquito en su relato, pero tengo antes una pregunta. En este periodo de la posguerra, ¿qué hicieron su mamá, su papá y sus hermanas? Sí, mamá realmente no podía trabajar. Ya estaba como osteoporosis, que le dice actualmente, por la radiación que recibió. Tenía que vivir así casi jorobada, sí. Doblada. Y mi padre, en el día de la explosión, estaba trabajando en el astillero de Nagasaki. El astillero de Nagasaki era bastante importante porque había construido barcos de guerra. Él estaba trabajando ese día porque la edad que tenía ya no iba al frente. Entonces, como en ese entonces ya no había hombres así más que, como decir, viejos o niños o mujeres. Entonces, inmediatamente después de la explosión, lo llamaron a ir al epicentro o hipocentro para hacer limpieza de cadáveres. Como nadie sabía de radiaciones, estuve trabajando en la mañana hasta la noche, y todo el mundo se quedaron contaminados de radiaciones. Y él, cada vez que regresaba de trabajar de 7 u 8 horas, y decía que tenía que hacer nada más pila de cadáveres porque no había cosa de que excavar y de enterrar todos los muertos, ¿no? Y tenía que hacer pila de cadáveres y echar aceites o gasolina o lo que fuera, o quemar con maderas que lo juntaban en esa época y todo. Y cada vez que regresaba decía que tengo sensación de que mis dientes se están cayendo. Pero sí, sus dientes estaban muy bien, no se le tocábamos, pero pues estaba bien. Él sentía. Pero él tenía sentido, esa sensación de que se estaban cayendo.
Y luego se quedó así como en coma, pero ella no podía trabajar, así que mi madre tampoco trabajaba. Todos 3 hermanas, hermanos todavía no habían regresado de la guerra, y mis hermanas todavía chiquitas, la mayor 13 años, otro 3, 8, y yo era 6. Y así que ¿quién trabajaba realmente, no? Y entonces mi hermana, la segunda de las hermanas, que cuando saliendo de la secundaria, dijo, yo voy a trabajar. Que ella tenía que mantener toda la familia. Imagínese una niña de 14, 15 años. Sí, saliendo de secundaria. Ingresos, mantener toda la familia imposible. Entonces yo también tenía que ir a repartir periódicos y para apoyar algo. Pero un niño repartiendo el periódico era imposible, ¿verdad? Pero sí tenía que ir también a conseguir algunos alimentos. Yo fui realmente decir es muy duro, pero fui al basurero con todos los niños para encontrar algo que pudiera, sí, y también combustibles y todo eso es así que realmente la familia pues, era por una miseria. Experimenté en el fondo de los fondos así. Pero realmente en ese momento no me acuerdo que yo sufría. Pensaba que era normal. Como todos los niños estaban haciendo lo mismo, así que eso era la vida normal de nosotros, ¿no? Así que nunca pensé sufrir, no, nunca he sentido. Y realmente tampoco así. Bueno, sí, está miseria, muerto de hambre, pero piensa que era cosa de normal. Sí, así que realmente nunca me quejé de mi madre por qué, y pensaba que era cosa normal. Vamos llegando a la mitad del programa, si me permiten, para recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba atómica, y nos acompaña también el historiador doctor Sergio Hernández. Estamos hablando de la bomba en Nagasaki, pero básicamente cómo influye este momento, que fueron segundos, en la vida de una persona, en la familia de una persona y en el destino de una biografía. En su libro, en su texto, hay, como en todos los textos autobiográficos, un paréntesis largo entre lo que usted sale de la preparatoria, está trabajando con la radiación, etcétera, y el gusto que le empieza a tener a la cultura mexicana, que eso es lo que lo liga después al doctor Sergio Hernández, el gusto por la música, por la costumbre, por el idioma, y que lo trae a México. Platíquenos esa parte de su relato. Sí, bueno, el interés sobre México comenzaría por ahí de 1964, porque en Japón hubo un boom de música mexicana cantado por los tríos, sobre todo trío Los Panchos, y ellos venían a Japón a hacer conciertos. Pero al principio, yo creo que la primera vez que vino Panchos no hizo gira hacia Nagasaki, ¿no? Porque está muy lejos en ese entonces, porque además el transporte no era tan fácil como actual. Pero venía muy seguido, repetía muchas veces, y la mayoría de los famosos tríos venía a Japón a hacer conciertos. Y escuchaba a través de radio, me encantaba, sobre todo el sonido de requintos, que así era, nunca había escuchado ese sonido, ¿no? Me parecía algo increíble, ¿no? Y empecé a enamorar de la música mexicana. Entonces, creo que la segunda vez que vino Panchos a Japón, hizo el concierto casi todo el Japón, vino hasta Nagasaki,
porque había, la ciudad de Nagasaki había construido un auditorio cerca de la oficina de gobierno, en un auditorio precioso. Entonces yo creo que por eso vino el Panchos hasta Nagasaki a hacer concierto, ¿no? Entonces luego yo no tengo que ir a escuchar. Y entonces el auditorio estaba lleno, y cuando comienza el concierto y levanta el telón, el Pancho se estaba cantando en japonés. Todo el público se volvió loco, así, ¿no? Y me quedé fascinado el concierto, pero realmente no entendía lo que estaban cantando, ¿verdad? Pero la música se sonaba realmente increíble. Entonces, terminar este concierto, yo voy a ir a saludarlos. Voy a hacerle apretón de manos. Ellos así justo así, ¿no? me dieron las manos así. Bueno, había muchas gentes, ¿no? Y de ahí comienza realmente a interesar más, entender el México, y comencé a ver los libros, sobre todo de arqueologías. Y también leer todos los japoneses que habían viajado a México y publicaba su libro, ¿no? Experiencia en el libro. Entonces veí todos los que habían publicado y empecé a interesar lo que comentaban, ¿no? Su experiencia, lo que vio, lo que hacía realmente. Entonces, no, yo también tengo que ir a conocer. Pero en ese entonces tenía idea de que en México toda la persona andaba como los Panchos, así, con jorongos, el sombrero, sí, claro. Así, ¿no? Es lo que tenía imagen. Sí, así, claro. Pero así cuando comencé a leer libros y todo, bueno, sí quería ir a México. Y entonces, bueno, en esa época, pues imposible, económicamente, pues, no tenía posibilidad. Pero en la ciudad de Nagasaki comenzó llegar a los jesuitas, porque construyeron un monumento para 26 mártires, incluyendo San Felipe San Felipe de Jesús. Sí. Y entonces, en los 400 años de santificación, llegaron un grupo de mexicanos, porque ya había iglesias católicas y de los jesuitas estaba ahí trabajando, y escuché que estaba enseñando español. Entonces yo voy a aprender, voy a estudiar español, y comencé a estudiar, ¿no? Y cuando llegaron esos grupos de mexicanos para visitar ese monumento para San Felipe de Jesús, y conocí a algunas gente. Fíjese que casualidad, y dos mujeres que conocí en San Miguel, ellas estuvieron en esa primera visita de visitar a y dicen, yo estuve ahí en Nagasaki. Bueno, entonces empecé a aprender más idiomas y todo. Pero cuando ya comencé a trabajar, pues la cosa, lo que he contado, comencé a vomitar sangre, el problema de eso, y que ya no podía trabajar. Pero como 2 años después, comencé a tener una salud bastante estable. Entonces una persona me recomendó, ¿por qué no vete a trabajar en la hospital de la bomba atómica? Ni siquiera yo tenía idea realmente hospital de la bomba atómica, ¿no? Nunca había escuchado de que había construido el hospital donde hacía tratamientos. Entonces para mí era realmente, más que nada, necesitaba el trabajo, ¿no? Por eso fui a trabajar. Y cuando comencé, me di cuenta de que la gente estaba muriéndose.
todos los días, y lo vi sufrir mucha gente, ¿no? Por los efectos Por de el la efecto bomba. sí. Aunque ya habían pasado 15 años, Sí, ¿verdad? pero no tenía idea yo, ¿no? Y además, cuando estaba sufriendo de vómito de sangre, evacuación de sangre, y que me hicieron endoscopías muchas veces, ¿no? El análisis de sangre, pero los médicos pues realmente no podían encontrar razón. Y yo tampoco mencioné a los médicos que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Nunca pensé en eso. Y cuando comencé a trabajar en el hospital, me di cuenta que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Y ahí quisiera tocar un tema que es uno de los temas que han preocupado al doctor Sergio Hernández, que es la discriminación hacia los japoneses. Uno no piensa en eso, y sin embargo en México hubo durante la guerra, que ese es un tema para otro programa que ya prepararemos con Sergio. Tiene un libro sobre eso, pero yo recuerdo en su relato que también hay una discriminación hacia ustedes, porque pensaban que la enfermedad era contagiosa, no radiación. Platíquenos un poco qué sensaciones. Yo nunca había pensado que sí, que como mencioné que no, yo soy sobreviviente de la bomba atómica, pero cuando comencé a trabajar y me di cuenta que todo el mundo que estaba sufriendo, y además yo estaba trabajando de la parte con oficinas, ¿no? Pero no nada de médicos ni enfermeros ni las cosas de checar las cosas, pero me di cuenta realmente en el hospital. Bueno, el hospital estaba especializado para tratamiento de sobreviviente de la bomba atómica, pero al mismo tiempo era parte de Cruz Roja de Japón. Entonces tenía que atender cualquier persona que llegue de emergencia, y sobre todo durante la noche venía mucho de emergencias, de accidentes, incendios y cosas así, pero como durante la noche la personalidad disminuye. Nada más había 2 médicos de guardia. Las enfermeras también es como 2, 3 personas cada piso, ¿no? Entonces, también parte de oficina tenía que estar ahí atendiendo, registrando todo. Todo lo que utiliza, todo lo que así, tenía que hacer registro. Así que estuve en todas las operaciones, y hasta autopsias y de partos y todo. Y he visto muchos cuando hacía autopsias, era efecto de lo que porque cada vez que moría y tenía que hacer una autopsia para hacer investigaciones que realmente está sucediendo, ¿no? Porque todavía no estaba muy claro el resultado de la radioactividad. Entonces, cada vez que moría, entonces hacía autopsia. Pero la familia lo quiere llevar luego, ¿verdad? Entonces, el momento de que sucede, tenía que ya convocar a los médicos para hacer eso todo. Entonces, y de inmediatamente lo hacía la autopsia. Entonces, nosotros teníamos que estar registrando todo, así que vi las cosas, ¿no? También he visto ¿cómo se llaman los cabezas pequeños de los niños que microcéfalos? Microcéfalos. Y vi muchos, o sea que nacían ya con algún sí, muchos tenían así como los ejemplos los niños. He visto varios ahí lo tenían en el hospital, así que todos esos efectos que lo estaba viendo. Pero un caso muy especial para mí, que un joven que estaba sufriendo de leucemia, y el momento de necesitar una transfusión de sangre de emergencia, los médicos me hablaban: oye, eso que dame un poco de tu
sangre, porque tenía mismo tipo de sangre. Sí, así que hacía cuando podía. No podía estar todo el tiempo, claro. Pero sí, cuando podía, sí lo ayudaba. Pero un día ese joven amaneció, su cuerpo estaba completamente cubierto de manchas negras. Y murió así. Pero es que en ese momento cuando lo vi, pensé que yo voy a morir como él. Como él, claro. Y no sabía cuándo, pero puede ser un mes después, un año después, pero estaba seguro, convencido que voy a morir como él. Entonces para mí era difícil estar trabajando en un hospital, viendo todos los días la gente que está sufriendo, ¿no? Pero por otro lado, cuando comencé a trabajar, que todo el mundo supo que yo era sobreviviente de la bomba atómica. Entonces se reían, eres sobreviviente de la bomba atómica, y ya sabes lo que te puede pasar, que no puedes casar, y no puedes tener hijos, y ya sabes lo que puede pasar si te casas, y se burlaban de mí. Entonces para mí era difícil estar trabajando. Quería ir a algún lugar, ¿no? Que nadie me conociera, ¿no? Claro. Pero necesitaba ese trabajo. Pero realmente ese maltrato no era únicamente yo, pero había escuchado de que anteriormente las mujeres sufrían porque nadie quería casarse con ellas. Y si quería casar a alguien, la familia dijo no. Es imposible casarse con sobrevivientes, no. Y también he escuchado alguna persona que yo quiero casar con las sobrevivientes, la familia no, es imposible. Entonces las mujeres como que estaban ya destinadas a no poder. Entonces muchas mujeres salieron de la ciudad, de ir a algún otro lugar a esconder su identidad. ¿Sus hermanas? Hermanas, como era todavía no tan grandes así. Bueno, la mujer, la hermana mayor, que tenía prótesis, y pudo casar después de ya tendría como cerca de 40 años. Afortunadamente pudo casar. Tuvo 2 hijos, pero murió de cáncer. Pero sí, como muchas mujeres estaba ya que no podía casarse, tener familia, tener hijos. Entonces muchas mujeres salieron de la ciudad a esconder su identidad. Algunos se casaron, tenían hijos, pero una vez descubren que era sobreviviente de Hiroshima o Nagasaki, divorcio. Toda la familia lo rechazaban. Entonces no podía soportar ese maltrato, ¿no? Discriminación. Muchas mujeres sí realmente se suicidaron. Muchísimas, ha habido muchos casos. Sí, mi cercana, la hermana de una amiga mía, sí, también, ella echó en el tren para suicidarse, no podía soportar. Y ella no es mi amiga sobrevivientes, pero ella sí seguía, pero si su hermana no pudo soportar. Sí, ha habido muchísimos casos de eso. Entonces yo dije, no, yo no voy aquí, no quiero vivir acá. Entonces quería ir a algún lugar, ¿no? Fuera de Japón, no importaba cualquier parte, que puedo decir que yo no soy sobreviviente de la bomba. Pero tuve que esperar hasta 68, que tuve oportunidad. Me ofreció era un trabajo que había conocido una persona, y como me interesaba mucho sobre México, había una asociación que daba, se llamaba Asociación Latinoamérica, y fui así seguramente tener alguna información de México. Pero ellos estaban promoviendo la migración hacia Brasil, así que no tenía absolutamente nada de información sobre México. Pero me dijo que, mire, tengo un tío que vive en la Ciudad de México,
si usted le interesa lo puede escribir. Y lo escribió, él me contestó que sí, si vienes yo te ayudo para puedo conseguir trabajos. Entonces de inmediatamente le renuncié mi trabajo, y cuando fui a renunciar mi trabajo me dijo mi jefe: ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Digo: voy a México. ¿A México? ¿Tienes algo conocido? Que no, realmente no. Que me dijo: ¿te volviste loco? Yo creo que sí. Bueno, afortunadamente, ayuda de esa persona, que resulta que esa persona era muy importante, no tenía ninguna idea, ¿no? Amablemente empezó a corresponder en mi carta. Pero en ese entonces tardaba mucho tiempo, ¿verdad? Que no había ahorita Internet, nada de eso. Tardaba así de semanas de recibir la carta. Claro. Sí, me dijo: sí, yo te ayudo. Entonces me tenía que ir al consulado consulado México en Tokio para pedir visa. Yo quería de larga estancia. Entonces dijeron que no podemos dar la larga estancia. Entonces yo le escribí a esa persona, dijo: mira, espérate, yo le escribo al cónsul. Y él le escribió la carta: yo voy a asegurarle la estancia de esta persona, así que tiene que darle la visa de larga estancia. Entonces sí me dio, y entonces le avisé a esa persona que voy a llegar tal lugar, tal día, tal vuelo, tal hora. Y cuando llegué a México no había nadie. Pensaba, ¿no? Esa persona no dijo que te voy a esperar, no, nada. Yo pensé personalmente: seguro que me va a esperar, porque había avisado. No había nadie en el aeropuerto. Y además, lo que sonaba todo con diferente español que había aprendido. Claro, ¿no? y no están vestidos como los panchos. Es otro idioma. Sí. Hasta aquí la emisión de hoy de Somos Nuestra Memoria. No se pierda la continuación de esta interesante charla que sostuvo Salvador Rueda con Yasuaki Yamashita y Sergio Hernández en torno a la tragedia que significó la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki, Japón, hace 80 años. Consulte nuestros programas en los canales de Radio INA, en YouTube y en Spotify. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.